momento tras momento, estar en comunión con Dios a través de la guía del Espíritu Santo, para que Dios, nuestro Padre, vaya completando en nosotros la obra que Él inició al nosotros nacer de nuevo para nuestro Dios mediante la fe en Jesucristo. Nosotros somos una nueva creación de Dios, somos el pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes de Dios. Esta es parte de la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios aquí en la tierra. Somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes, una de las funciones de los sacerdotes de Dios nuestro Padre, que somos nosotros, es orar en favor del pueblo, es orar en favor de la nación en la cual nosotros estamos. Otra de las funciones nuestras ahora como reyes es que nosotros somos reyes guerreros, como lo fue el rey David. El rey David y su simiente, que ha de ocupar su trono eterno, la simiente del rey David, que es nuestro Señor Jesucristo, son o fueron, en el caso del rey David, un rey guerrero. Jesucristo nuestro Señor también es un rey guerrero. Jesucristo, cuando vino aquí a esta tierra, vino como rey guerrero y derrotó al pecado y a la muerte. Y después de derrotar al pecado y a la muerte, nos dio de su Espíritu Santo y de su poder para que nosotros derrotemos a los enemigos del pueblo de Dios. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo para batallar las batallas de nuestro Dios aquí en la tierra, para liberar a los que están cautivos por el pecado, por el engaño y por la mentira, liberar a los que están cautivos en prisiones de maldad, personas que están perdidas en el mundo porque están sometidas totalmente al engaño del pecado. Dios nos ha levantado a nosotros como pueblo de Dios, revestidos del poder de Dios por el Espíritu Santo, para que nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, vayamos a hacer la obra de Dios, a liberar a los cautivos, a los que están en prisiones. Nos corresponde a nosotros ser guerreros, como lo fue y lo es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues bien, vamos a iniciar esta exposición, que es una preparación, vuelvo y repito, para lo que vamos a hacer el día sábado. El día sábado nosotros vamos a entrar aquí, en el Parque Santana, nuestro lugar de reunión como iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, que está aquí, una parte de la iglesia de Cristo. Estaremos aquí orando juntamente con otras iglesias que están reunidas en el Parque Urracá. Una gran parte de la iglesia estará en el Parque Urracá, otros estarán en las provincias, otros estarán en la ciudad de Panamá, pero en sus lugares de reunión, y muchos estarán en sus casas orando y clamando, respondiendo a esta convocatoria que se nos ha hecho para orar en beneficio de nuestra nación. Nuestra nación está en peligro, en un serio peligro, por fuerzas de maldad y de oscuridad que se han levantado para destruir a esta nación, para destruir la obra de Dios. Pero para eso Dios nos tiene a nosotros aquí, para que demos la batalla, entremos a la lucha, pero a la lucha de Dios por su pueblo y también por esta nación. En la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 3, versículos 7 al 10,
Dice así la palabra del Señor. Expongámonos a la palabra de Dios con reverencia. Nosotros aquí estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Reverencia en nuestros corazones. No se deje distraer por nada, ni ocupe sus pensamientos en otras cosas, sino en lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra en este momento. La reverencia nuestra debe ser en el corazón. Podemos estar sentados o de pie, siempre con reverencia delante de Él. Dice así: hijitos. Aquí Dios hablándonos como un padre, porque el apóstol Juan está hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Es Dios quien está hablando a través del apóstol Juan. Y Él se dirige a nosotros así: hijitos. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Dice: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Lo primero que nos habla el Espíritu es para que estemos alertas, para que nadie nos engañe. Esto es importante, porque en estos tiempos se ha levantado mucho engaño, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Hay mucho engaño. Quiero que me siga con mucha atención. El Espíritu de Dios nos dice: hijitos, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Cómo podemos nosotros saber quién nos está engañando? Incluso dentro de la iglesia que invocan el nombre de Jesucristo, ¿cómo podemos nosotros saber si nos están engañando? Aquellos que están engañando al pueblo de Dios no hacen justicia. ¿Me está siguiendo? Aquellos que no hacen justicia y los que no buscan la justicia, estos son engañadores. Y en este tiempo Panamá está siendo como nación sometida a una obra terrible de injusticia en contra del pueblo de Panamá, a través de sus líderes políticos. Y hay que decirlo, tristemente también en contubernio con líderes religiosos que se callan ante esta injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Panamá. Hoy en día, mis amados hermanos, se quiere introducir en el país una obra de maldad, una obra de muerte para esta nación, una obra injusta, una obra que busca destruir las riquezas que Dios le dio a este país. Panamá es rico en fauna y en flora, es rico en aguas. Panamá es uno de los pocos países, mis amados hermanos, que por muchos años nosotros podíamos beber del agua de las quebradas, del agua de los ríos, sin ningún tipo de temor. Era agua cristalina, agua limpia. Claro, los que bebían de esa agua ya estaban acostumbrados en su barriga y las amebas ya no le hacían en el caso efecto. Pero se podía beber de las aguas y había aguas en abundancia. Tanta abundancia de agua había en este país que se construyó el canal de Panamá. Y el canal de Panamá se mueve con agua dulce. Pero fíjese usted cómo está sucediendo, que hoy en día el mal trato con la naturaleza
ha ido produciendo sequías que antes nosotros no conocíamos en este país. Y hoy en día el canal de Panamá está siendo afectado. Hay falta de agua para que el canal pueda funcionar bien. Agua de lluvia y agua de los acuíferos subterráneos que alimentan los ríos de nuestra nación. Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que la maldad se ha vestido de una minera que se ha introducido para explotar las riquezas del subsuelo de nuestra nación, pero de una manera indebida e incorrecta, que es la explotación del cobre, del oro, la plata y de los metales que hay en el subsuelo, explotándolos a cielo abierto, contaminando la naturaleza que Dios nos ha dado. Esta es una verdad. Esto no es mentira. Mire, para yo hablarles de esta forma, con propiedad, yo tengo que haberme instruido con respecto a otras naciones en las cuales se permitió la explotación de minas a cielos abiertos. Lo que dejaron atrás fue una tierra devastada totalmente por los contaminantes que se usan en la explotación de estas minas. Y es lo que se quiere hacer en este país. Y por eso es que muchos compatriotas nuestros están en las calles, porque han entendido de que esto es un atentado contra el patrimonio nacional, las riquezas de nuestra nación, que son nuestros suelos fértiles que producen lo que es la agricultura, la ganadería, todo lo que el suelo nuestro, un suelo rico que Dios nos ha dado, está en peligro de ser contaminado por la explotación a cielo abierto de las riquezas del subsuelo. Ahora bien, mis amados hermanos, se ha levantado este poder económico que es fuera de nuestra nación, pero que ha encontrado eco con panameños perversos, corruptos, que le han dado paso a esta compañía para que venga aquí a destruir a la nación. Sí, claro que ellos sacarán oro, sacarán plata, sacarán cobre del subsuelo, pero ¿a qué costo? Al costo de destruir a la nación, destruir la naturaleza, incluso destruirnos a nosotros. Porque mire, las aguas contaminadas que alimentan los lagos, en el caso nuestro, el lago Gatún, que no solamente sirve para mover los barcos en el canal de Panamá, sino también para que de este lago nosotros recibamos el agua para tomar. Y hay tóxicos que pueden envenenar el agua, que no son tratados para lo que son las plantas potabilizadoras, porque son venenos y van a envenenarnos como ciudadanos. Y es esto lo que estamos nosotros como país enfrentándonos. Ahora bien, bien dijo el hermano Darío, obras satánicas. Continúo yo con esta lectura. Todo aquel que el que practica el pecado, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Decía, tenemos que buscar la justicia, vivir y andar y actuar conforme a la justicia. La justicia ya fue establecida por Dios. Primero, la justicia de Dios se ha manifestado en nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario, para que creyendo en Él, seamos justificados por la gracia de Dios, delante de Él, delante de Dios nuestro Padre, seamos justificados.
para que Dios no nos tome en cuenta nuestros pecados y nos declare delante de Él justos, porque Cristo murió por nosotros y nos ha dado de su justicia. Cristo tomó en su lugar sobre sí mismo el pecado nuestro, el pecado suyo, el pecado mío y el pecado de todos los hombres. Lo tomó y Él se vistió de nuestro pecado. Pero a la vez Él se despojó de su justicia y nos revistió a nosotros para que nos vistiéramos con la justicia del Hijo de Dios. Esta es la justicia de Dios que opera en nosotros. Por eso es que ahora delante de Dios somos justos ante sus ojos. Y como hijos de Dios debemos vivir conforme a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros en la vida cotidiana? Hacer lo justo delante de sus ojos. Que todas nuestras obras sean inspiradas en la justicia que agrada a Dios. Que no haya injusticia en nuestro proceder, en nuestras obras. Y asimismo, no podemos nosotros permitir que las obras de justicia se apoderen de nuestro país. Porque a nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos ver como Dios ve las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos abre los ojos del Espíritu para que veamos como Dios ve aquí en esta tierra. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, después del llamado a que nadie nos engañe, sigue diciendo este pasaje: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Lo dice el Señor en su palabra. Satanás es de Satanás. Aquí en nuestra nación tenemos autoridades que practican el pecado. Son del diablo. Son de Satanás. Están llenos de maldad, porque no hay justicia en sus corazones. Por eso es que nosotros debemos también denunciarles y llamarles al arrepentimiento a nuestras autoridades que están operando conforme al pecado. Y el pecado destruye. El pecado trae devastación. El pecado trae juicio de Dios sobre naciones. Pero muchos, si no todos nuestros gobernantes, hoy en día están practicando el pecado, incluso invocando fuerzas oscuras de maldad. Están invocando santerías, masonería, maldades, oscuridades para gobernar a esta nación. Y como cabezas de nación, de la nación panameña, han atraído sobre nuestra nación la oscuridad, un manto tenebroso de maldad que busca destruir a esta nación. Pero en esta nación, mis amados hermanos, está el pueblo de Dios, que obramos conforme el corazón de Dios. Y lo único que aquí en Panamá puede detener la obra de las tinieblas, las obras de Satanás, es la iglesia del Señor, para que Dios obre a través de su pueblo por el poder del Espíritu Santo para destruir las obras de las tinieblas. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escuche lo que dice la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Voy a volver a repetir esta lectura. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Hay obras del diablo en nuestra nación? Sí la hay. Tristemente le han abierto las puertas de par en par en esta nación nuestras propias autoridades. Que pecan, practican el pecado, y por el pecado que ellos han abierto como autoridades, que son la cabeza de la nación, el diablo ha entrado para destruir, matar, robar a la nación. Pero lo bueno de esta palabra, lo bueno de esta promesa, es que nosotros no estamos desamparados, sino, como dice, que Cristo, el Hijo de Dios, apareció, vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Así como Él derrotó a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Hoy en día Él sigue actuando por el poder de su Espíritu Santo, deshaciendo las obras del diablo que operan en nuestra nación. Pero para ello necesitamos nosotros estar llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder que seamos instrumentos de Dios. Así, escúcheme, así como el Hijo de Dios Jesucristo fue instrumento del Padre, porque fue enviado por el Padre, fue levantado por el Padre para hacer las obras del Padre aquí en este mundo. Ahora Cristo está en los cielos, pero Dios nuestro Padre nos ha dado del Espíritu Santo a nosotros para que continuemos haciendo las obras de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Jesús dijo en una ocasión: las obras que yo hago, el que cree en mí las hará también. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, usted puede buscarlo. Jesús mismo dijo: las obras que yo hago, una de las obras mayores que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue deshacer las obras del diablo. Pero al transcurso de los años y de los siglos, después que el Señor Jesucristo fue levantado a los cielos, y a nosotros como iglesia del Señor se nos dio esa responsabilidad de hacer las obras de Dios, la hemos descuidado. Y por eso es que el diablo ha vuelto a hacer sus obras de una manera tremenda, terrible, para destruir a las naciones. Bien me decía un hermano antes de empezar, y hay otros hermanos que también me lo han compartido, dice: lo que está escrito se ha de cumplir. Lo que está escrito como profecía en la palabra de Dios se va a cumplir. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Nosotros no podemos evitar lo que Dios ha decretado para la humanidad al final de estos días, al final de estos tiempos que estamos viviendo. Pero en cuanto la iglesia del Señor esté en esta tierra, nos corresponde a nosotros, por el poder del nombre de Jesucristo, de deshacer las obras del diablo, así como Jesús también los hizo, porque el que debe operar en nuestras vidas, el que debe actuar en nuestras vidas, es Cristo Jesús, obrando por intermedio nuestro para seguir deshaciendo las obras del diablo. Ya cuando la iglesia sea levantada, se cumplirán, sí, todas las profecías que el Señor ha dado para los últimos tiempos, para la humanidad, que será justamente cuando reine la maldad, cuando reine la oscuridad, cuando haya lo que es tinieblas que llenarán la tierra. ¿Por qué las tinieblas llenarán la tierra? Porque ya la luz del mundo que habita en nosotros por medio de Cristo y por el Espíritu Santo que está en nosotros será
la iglesia levantada a los cielos. Es lo que estamos esperando. Pero en cuanto la iglesia sea levantada, todavía tenemos nosotros que ser luz del mundo. Somos llamados a ser luz del mundo, porque la luz del mundo que alumbra a todo hombre, que es Cristo el Señor, Él está en nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos, hay una obra por hacer, y no en el caso ser complacientes con el avance de las tinieblas, con el avance de las obras del diablo, las obras de Satanás sobre nuestra nación. Tenemos que buscar la justicia y proclamar la justicia, porque para eso Dios nos ha justificado por nuestra fe en Cristo Jesús, porque todavía es necesario, nos queda tiempo todavía para anunciarle el Evangelio a aquellos que todavía no han invocado el nombre de Jesucristo. Pero si esta nación es destruida por lo que es esta explotación minera, ya no habrá panameños a quienes anunciarle el Evangelio. Incluso nosotros mismos seremos contaminados, aunque seamos hijos de Dios, porque no hemos velado conforme lo que es el corazón de nuestro Padre Celestial. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero que entiendan, las obras del diablo, el único que puede deshacerlas es el Hijo de Dios. Pero si el Hijo de Dios no está aquí físicamente, ¿cómo hoy podemos nosotros ser liberados de las obras del diablo que están avanzando en contra de nuestra nación? ¿Cómo será que Cristo haga y deshaga las obras del diablo, haga su obra, que es deshacer las obras de Satanás? ¿Cómo será esto? Sencillo, mi amado hermano. Para eso Dios nos ha llamado, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que sea Cristo en nosotros el que haga la obra de deshacer las obras de Satanás. Esta obra que se ha levantado en nuestra nación, esta minera, First Quantum Minerals, es obra del diablo y ha entrado a Panamá para destruir a Panamá. ¿Cómo la vamos a detener? Solamente Cristo lo puede hacer, y por ello es necesario que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Dios nuestro Padre quiere que nosotros hagamos. Para ello yo tengo dos pasajes que compartir con usted. El segundo pasaje está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 7. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 7. Quiero que usted preste mucha atención a este pasaje. No me distraiga a los hermanos. No me distraiga a los hermanos. Bendito Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando estamos ante la palabra de Dios debemos tener reverencia a la palabra de Dios. No solamente a la lectura, sino también a la exposición de la palabra. Debemos aprender. Cuando estamos reunidos como iglesia, como estamos acá, no debemos estar hablando de otra cosa. No debemos distraer a los hermanos. Porque si no, mire, no recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. 2 Corintios
capítulo 10, versículo 3 al 7 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí hay una verdad que Dios nos enseña a nosotros como pueblo suyo, y es que, primero, somos parte de la milicia de Dios. Voy a repetir esto. Por eso decía al principio que Cristo nuestro Señor, a través de su muerte y de su resurrección, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Les dije que Jesús, el hijo de David, también es guerrero, es un rey guerrero. Y si Él nos ha hecho a su imagen y nos está preparando y formando para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros, aunque no lo creamos, nosotros también somos reyes, guerreros. Porque Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. En este tiempo necesitamos revestirnos del poder de Dios como reyes guerreros y como sacerdotes del Dios Altísimo, para interceder por esta nación, para orar por esta nación. Quiero decirles que nosotros como pueblo de Dios no somos llamados a cerrar calles, pero no podemos juzgar ni condenar a quienes cierran las calles, porque quienes cierran las calles no tienen el conocimiento de Dios, no tienen las armas poderosas de Dios para destruir esta fortaleza que opera en Panamá. La fortaleza que opera en Panamá se llama corrupción. Una de ellas. Otra gran fortaleza que opera en Panamá es el amor desmedido al dinero, la codicia que opera en muchos de nuestras autoridades. ¿Perdón? La ambición es otra fortaleza, pero la ambición es aguijoneada por el amor al dinero y la codicia. Ambicionan el poder para poder entrar en componendas y sacar ganancias deshonestas sin importarle el daño que le produzcan a la nación. Por eso, mis amados hermanos, la palabra para mí es clara. Nosotros somos parte de una milicia, la milicia de Dios, el ejército de Dios, y debemos entrar a la guerra. Y este es tiempo de guerra espiritual. Yo hago un llamado, no solamente a los que estamos aquí, sino a mis hermanos que nos están viendo en el video. Un llamado a las armas, que tomemos las armas, pero las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas que se han levantado en contra de nuestra nación. No las armas que producen daño a un ser humano, no un machete o un cuchillo o una piedra o un arma de fuego. Esas son armas carnales, armas de los hombres, pero nosotros somos del ejército de Dios y tenemos armas que Dios nos ha provisto para que las usemos, pero la iglesia tristemente no la ha estado usando. ¿Cuáles son nuestras armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas?
hay fortalezas que están operando en nuestra nación y deben caer derrumbadas totalmente bajo el poder de Dios cuando Dios opere a nuestro favor, cuando nosotros entremos a batallar por esta nación y a batallar por el pueblo de Dios. No nos olvidemos que nosotros como pueblo de Dios estamos inmersos aquí en esta nación llamada Panamá. El destino de Panamá también es nuestro destino como hijos de Dios. El destino de esta nación también será el destino del pueblo de Dios que invoca su nombre. Por eso es necesario, mis amados, que nosotros entremos en esta batalla empuñando las armas de Dios, las armas de nuestra milicia. Aquí les dije al inicio de este año, cuando iniciamos esta obra, Dios ha de levantar aquí a su ejército, hombres y mujeres redimidos en la sangre del Cordero, que conozcan a Dios a través de su palabra, que llenos del Espíritu Santo, obremos, actuemos bajo la voluntad de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy más que nunca está llamando al pueblo de Dios a tomar las armas de nuestra milicia para que batallemos y luchemos por nuestra nación. Usted me preguntará, ¿cuáles son las armas de esta milicia? Pues bien, en este pasaje no entra, no dice, no define cuáles son estas armas, pero sí nos llama a que tomemos las armas, porque dice, pues aunque andamos en la carne, nosotros estamos aquí, somos seres humanos, somos panameños, andamos en la carne, pero no militamos, no luchamos conforme a la carne, conforme al Espíritu es que nosotros debemos luchar, porque nuestras armas son armas espirituales. ¿Me está siguiendo? Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué ha avanzado la maldad en Panamá? ¿Por qué ha avanzado el pecado que está destruyendo a nuestra nación? Porque la iglesia no ha estado utilizando las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, donde nos habla algo acerca de las armas de Dios que nosotros debemos tener para entrar en esta batalla. Dice así en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Este es tiempo de guerra. Por eso es que yo les estoy llamando para que el sábado, próximo sábado 18 de noviembre, cuando la iglesia del Señor se ha de levantar para dar la batalla contra las huestes espirituales de maldad que buscan destruir a esta nación, usted venga y esté aquí en el Parque Santana, a que seamos guiados por el Espíritu de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios, a orar batallando por nuestra nación, para salvar a nuestra nación de las obras del diablo que tienen que ser deshechas por el poder del nombre de Jesucristo, por Jesucristo mismo que obra y vive en nosotros por su Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Primera arma que Dios nos da
para que nosotros podamos entrar a la batalla y no seamos disminuidos, es la fortaleza del Señor, la fuerza que nos da el Espíritu de Dios para poder enfrentarnos a toda hueste espiritual de maldad que se ha levantado contra esta nación. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Los ejércitos más efectivos que existen en el mundo, a ellos se les demanda mucho ejercicio físico, tremendo ejercicio. Las fuerzas de élite de esos ejércitos tienen que pasar por exhaustivos ejercicios físicos para que vayan desarrollando fortaleza física para poder así enfrentarse a las demandas de la guerra y de la batalla. Pero el Señor no nos llama a nosotros a hacer ejercicios físicos. El Señor nos llama a nosotros a fortalecernos en Él, fortalecernos en Cristo, a fortalecernos en el poder de su fuerza. Cristo tiene suficiente fuerza, suficiente poder para contrarrestar las huestes espirituales de maldad que se han levantado sobre nuestra nación. Pero quienes hemos de dar la batalla somos nosotros, usted y yo. No se mire débil, no se mire como yo no tengo la capacidad de entrar a batallar. Ponga sus ojos en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos ciñe de poder para la batalla. Es el que adiestra nuestras manos para la guerra. Es Él el que nos prepara. Pero para ello, mis amados, usted necesita tener en su corazón el deseo intenso de honrar a Dios Padre, honrar su obra en beneficio de los que aún faltan por invocar el nombre de Jesucristo para salvación. Y también para lo que es el destruir y deshacer las obras del diablo que están avanzando sobre nuestra nación. Es necesario que usted y yo tengamos esa disposición del corazón, porque teniendo la disposición del corazón podemos buscar el rostro de Dios para fortalecernos en el poder de la fuerza de Cristo. Hoy Panamá necesita la fuerza de Cristo, el poder de Cristo manifestado en cada uno de los que invocamos el nombre santo de Jesucristo, para poder entrar en esta batalla, que es una batalla espiritual. Sigue diciendo este pasaje: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que nos llama el Espíritu es a vestirnos de la armadura de Dios, porque vamos a la batalla y tenemos que tener la protección que Dios nos da para poder ser efectivos con respecto a la batalla que vamos a confrontar. Y usted y yo somos llamados a entrar en esta batalla. Nadie es exento. Solamente los niños del pueblo de Dios no entran en la guerra. Y debemos entender hoy en día cuáles son los niños que no entran o no deben entrar a la guerra. Los que aún están dando sus pininos en los caminos del Señor. Esos son niños, no saben cómo orar, no saben a qué se enfrentarse. Pero sí debemos cerrar filas con aquellos que han de entrar al campo de batalla, a orar y a detener las obras del diablo en nuestro país. Yo espero en el Señor que el sábado el Señor levante a mi alrededor hombres y mujeres guerreros de Dios que puedan entrar al campo de la batalla y poder
al igual que el resto del ejército de Dios, que estará reunido en todo el país, en las diversas provincias, y también en el Parque Urracá, y también en las casas, y también en las diversas iglesias, estemos orando y dando la batalla por nuestro país. 2 o 3, le pido al Señor, si el Señor quiere levantar más guerreros, porque aquí en esta iglesia en Santana hay muchos niños que no saben cómo orar, y yo eso lo entiendo, por lo cual estemos orando, mis amados, para que el Señor levante guerreros que puedan ceñir las armas de nuestra milicia y entrar en el campo de batalla por nuestra nación. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, escuche, aquí claramente dice la Escritura que tenemos lucha. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra los policías, no tenemos lucha contra las autoridades de gobierno, no tenemos lucha contra los diputados, no tenemos lucha contra los políticos, no, tenemos lucha contra, dice aquí, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí hay 4 categorías de poderes que se han levantado, poderes diabólicos que se han levantado contra Panamá. Claramente lo dice la Escritura. Principados. Hay principados que operan en nuestro país desde el inicio de nuestra nación. Principados de codicia, representada en familias que se apoderaron de este país. ¿Me está siguiendo? Familias que se adueñaron de este país por la codicia y el amor al dinero. Y estos son los que están permitiendo hoy en día de que vayan entrando, además de estos principados, potestades de maldad. Yo puedo identificar una potestad de maldad que quiere entrar y ha entrado a este país, que es justamente la corrupción, la práctica de la hechicería, la santería, la masonería. Estas son potestades que están operando en Panamá. La corrupción, no solamente en los políticos, sino en el pueblo. Muchos del pueblo de Panamá se han dejado influenciar por la corrupción. Cuando usted vende su voto por un saco de cemento o una bolsa de comida, eso es corrupción. Usted está operando bajo la potestad de lo que es la codicia. Y por eso es que cuando llega el tiempo de las elecciones, vendemos nuestro voto y escogemos a cualquiera, sin importar si ama a este país. Y lo que nuestro país necesita son hombres y mujeres que amen esta nación. El que ama a esta nación no la vende. ¿Me está siguiendo? El que ama a esta nación la defiende en contra de los que quieren destruirla. El que ama a esta nación ama a los indígenas, aunque no los vea y no viva con ellos. Usted puede vivir en un apartamento, en una casa lujosa, pero si usted ama a esta nación, usted ama a los que han sido despojados de riquezas, nuestros indígenas. ¿Quiénes son los que más hoy en día serán afectados por esta minera que quiere destruir a nuestra nación? Porque debajo de la tierra hay riqueza.
¿quiénes son los primeros que serán afectados? ¿Sabía usted? Tú lo sabes, dilo. Las comarcas donde viven nuestros indígenas, incluso que viven de la tierra, que están por allá, por las montañas. A estos son los que primeramente el daño y la destrucción los alcanzará. Si amamos a esta nación, también tenemos que pensar en nuestros compatriotas indígenas, que hoy en día son los primeros que están luchando para salvar a su tierra. Quiero decirles, mis amados hermanos, que nosotros no podemos amar a esta nación si no amamos a Dios primero. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo yo puedo amar al prójimo? Solamente cuando Dios, por su Espíritu Santo, derrame en nuestros corazones el amor de Dios. El amor de Dios derramado en nuestros corazones nos hará andar en justicia delante de Dios. Nos hará amar a nuestro prójimo. Nos hará amar a nuestra nación. Y amar también, tanto al que es rico como al que es pobre. Porque Dios no hace acepción de personas. Pues bien, quiero continuar para ir terminando. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el llamado a las armas es para que tomemos nosotros las armas de Dios. Aquí comienza lo que es, comienza el Espíritu a darnos a entender cuáles son las armas de nuestra milicia. La armadura de Dios. Primero, la armadura es defensiva, porque tenemos que entrar al campo de batalla. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo ha empezado en nuestra nación con la entrada de esta minera. Ese es el inicio del día malo para nuestra nación. Si dejamos pasar este día malo, si dejamos pasar esta minera, vendrán cosas peores para nuestra nación. Por eso es necesario que estemos revestidos de toda la armadura de Dios y así resistir en el día malo. Hoy Dios, por el Espíritu Santo, nos llama a resistir, revestidos del poder de Dios, el día malo que ha venido a nuestra nación. Bendito Dios. Dice, debemos tomar toda la armadura de Dios. Fíjense que la escritura es clara, es la armadura de Dios. No es nuestra armadura, es la armadura de Dios. Pero es la armadura que es poderosa, la única armadura poderosa para resistir y no dejar que nosotros seamos apartados, movidos de nuestra firmeza en cuanto a lo que debemos hacer en estos tiempos para lo que es lograr la victoria que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. Es justamente la armadura de Dios. Dice, firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso es necesario que nosotros vayamos dejando el engaño, la mentira y recibamos la verdad de Dios. La verdad a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Debemos estar revestidos de la verdad para no caer en el engaño, porque nos saca de nuestra firmeza. Vestidos con la coraza de justicia. Brevemente, la justicia. ¿Qué coraza de justicia esta es? La coraza es la que nos protege nuestro corazón. La coraza de justicia se refiere a la justicia de Dios que nos ha sido dada a nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. Dios nos ha declarado justos, nos ha justificado por nuestra fe.
por su pura gracia. Por eso es que estamos nosotros seguros de que Dios nos escucha, porque dice la Escritura que eficaz es la oración del justo. Pero si usted no sabe que usted ha sido justificado por Dios, usted no orará, porque usted pensará que su oración no llega al trono de Dios. Pero sí hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por eso la oración eficaz del justo, la oración eficaz suya, la oración eficaz mía, porque Dios nos ha declarado justos, llega al oído de Dios. Y nuestras oraciones serán respondidas, porque serán hechas en el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo este pasaje: vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿A qué se está refiriendo con que debemos vestirnos, que parte de la armadura nuestra sea el calzado de la paz, del Evangelio de la paz? Calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros somos llamados a no dejar, escúcheme, a no dejar pasar ninguna oportunidad, aún esta situación que está viviendo el país, para proclamar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. En todo momento, la iglesia debe ocuparse de anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, hablarle al pueblo, hablarle a las autoridades que son responsables de la situación que estamos viviendo, de que deben tener temor de Dios y buscar la paz con Dios mediante el arrepentimiento de sus pecados. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y muchos de nuestros gobernantes están operando bajo el poder del diablo, y la iglesia es llamada a hablarles, predicarles la verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llamando al hombre, llamando a todo ser humano, incluidas nuestras autoridades, sea en el Ejecutivo, en el Legislativo o en la Corte Suprema de Justicia, donde también impera el pecado, impera la maldad. Hay que proclamarles el Evangelio, hay que hablarles del arrepentimiento a la cual deben acudir para que vayan dejando las obras de maldad en las cuales están inmersos. El día sábado se espera que asistan las autoridades de nuestro país a esta proclama que se ha hecho en el Parque Huracán. Y yo espero que los dirigentes que estén ahí, los que han convocado a esta gran concentración en el nombre de Jesucristo, les prediquen el Evangelio a estas autoridades y les hablen que dejen el pecado y la maldad, que tengan temor de Dios, para que invoquen el nombre de Jesucristo para salvación, para que nuestro país sea libre de las obras de Satanás que ellos han permitido que prospere en nuestra nación. Quiero ir terminando y entro en el versículo 16 del capítulo 6 de Efesios. Sobre todo dice, hay que tomar toda la armadura de Dios, dice, y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con la que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es necesario que nuestra fe sea fuerte, sólida
para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo va a estar lanzando dardos para neutralizarnos y afectarnos. ¿Cuáles son los dardos de fuego del enemigo? El engaño, la mentira, el evangelio falso, para que nosotros nos desviemos de la verdad y de la fe, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros demos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. No deje de meditar en la palabra de Dios, porque eso es lo que le da fortaleza a usted, le hace que su escudo de la fe sea lo suficientemente fuerte para apagar los dardos de fuego del enemigo. Dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que usted no deje de meditar en la palabra. Incluso cuando usted va a orar, tiene que orar conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus sentimientos y no conforme a sus deseos, sino conforme a lo que Dios ha decretado como bueno para usted y para nuestra nación. Finalmente dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí quería llegar. Dios nos llama por el Espíritu de Dios a que entremos en esta lucha a favor de nuestro pueblo, a favor de la justicia, a favor de la verdad, con las armas de Dios. Y una de ellas, que claramente está establecida aquí, es la oración en el Espíritu. Voy a volver a repetir esto. Dice, orando en todo tiempo, no solamente el sábado, sino en todo tiempo. Debemos estar orando en el Espíritu para que llegados momentos como estos, nosotros estemos revestidos de verdad y del discernimiento de Dios por el Espíritu de Dios para orar conforme el Espíritu. Hoy Panamá necesita la oración guiada en el Espíritu de Dios y no en oraciones que buscan agradar a los hombres. ¿Me está siguiendo? Necesitamos para este tiempo y principalmente para el sábado que elevemos a Dios las oraciones que son guiadas por el Espíritu de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu de Dios, y velando en ello. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados, termino con esto. Les dije al principio, esto era una preparación para el sábado. Los que no puedan ir al Parque Urraca, o no puedan venir aquí, o no puedan ir a sus iglesias a orar, el sábado es tiempo de ayuno y oración. El ayuno es otra arma poderosa de Dios para destruir fortalezas. Otra de las armas de Dios es la alabanza, pero la alabanza en el Espíritu, y la alabanza en verdad, en espíritu y en verdad. Son las armas que Dios nos ha dado. Pues, mis amados, yo termino con un grito de guerra. Y el grito de guerra para los hijos de Dios es: ¡a las armas! ¿Cuántos dicen amén? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! Las armas de Dios
que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esta obra del diablo de la minera caerá cuando estemos usando las armas poderosas de Dios. Por eso es que el ejército de Dios, su pueblo, tiene que entrar en esta guerra, pero con las armas de Dios. Así que mi hermano, levántese, empuñe las armas poderosas de Dios. A las armas, mis hermanos. A las armas, mis hermanos. A las armas, mis hermanos. En defensa del pueblo de Dios y de nuestra nación. Que el Señor nos bendiga y su gracia sea sobre nosotros.